Okay, good morning, everyone, and welcome to CCA's, I think during COVID, this is our 22nd webinar that we're conducting. And today we're focusing on Colombia, especially where is the center and can it unite? So just before I hand it over, I'm going to make just a few introductory remarks and specifically invite you to keep an eye out for another webinar that we are hosting next week, September the 2nd, on a new post-COVID economic consensus for Latin America. That webinar will have Dr. Jose Antonio Campo, Ramon Casilda Bejar, and some other economists who have come together and put together 18 recommendations for a new Latin American economic consensus. So the webinar will examine how and why they believe that the new policy paradigm should replace the quote-unquote Washington consensus, still referenced by right and left governments throughout the region. So keep an eye out for that. That'll be in Eastern time at 11 on September the 2nd. So just to a few logistical things for today's event. This is a two-part webinar. The first one will be the first part will be a one-on-one conversation between Dr. Humberto de la Calle, who I hope you can see there on your screens, and Ken Frankel, the president of the CCA. That portion of the webinar will run from 45 to 50 minutes. And directly afterwards, we will be inviting our other esteemed panelists that will be joining Ken for a conversation about the center and whether or not there is one and whether or not it can unite. And that panel will consist of David Bohanini, the former president of Sura Group, Laura Gil, executive director of La Línea del Medio, Poli Martinez from Semana magazine, and Gabriel Silva from El Tiempo. That as well will be moderated by Ken. That will begin, the second part of the webinar will begin no later than sort of 5 minutes to 11 Eastern time and 5 minutes to 10 in Colombia. So in addition, the conversation will be in Spanish. So please, if you would like to continue listening in English, there is a simultaneous interpretation, which you can switch over to the English channel just at the bottom of your screen. And as soon as I hand it over, that will begin. And we also ask that if you have any questions, you please do send them in through the Q&A box. So we will be taking written questions. Please don't raise your hand because we won't be with the content and the number of speakers. We will be sort of monitoring the written questions and including those as appropriate. So thank you for that. So with that, I will hand it over now to your moderator for today's event, Ken Frankel, the president of the Canadian Council for the Americas. Over to you, Ken. Mil gracias, Marta. Many thanks. Voy a hacer unos comentarios en inglés antes de empezar en español. And the one thing I did want to say is this event, as all our events, are recorded. And for those of you who can't stay with us for all of it or want to review part of it or even have friends or others listen to it, it will be posted on our website, but no later than tomorrow and possibly tonight, depending on how quickly we can get our hands on the recording. Bueno, con esos comentarios, doctor de la Calle, es un honor estar con usted hoy. Gracias por estar con nosotros desde su finca. Y pues queremos entrar en ese tema sumamente importante ahora en Colombia. Usted ha sido podemos decir, la figura más importante en hablar sobre la importancia de formar una convergencia democrática en el centro político de Colombia. A ver si podemos empezar, si usted puede describir un poco qué es la convergencia democrática y por qué es tan necesario en su opinión. Bueno, buen día, Ken y Marta, nuestra
querida traductora, y a este panel de lujo. Estoy realmente encantado de poder conversar con ustedes en el día de hoy. Yo diría que en lo siguiente, el tema del centro puede mirarse desde dos perspectivas, de lo que uno quisiera, de lo que debería ocurrir en Colombia, frente al panorama que yo estoy viendo de manera muy preocupante de aquí al 2022 y más allá. Y también desde una perspectiva empírica, ¿qué posibilidades hay? Y ahí es donde yo he tratado de promover una idea que he querido llamar ingeniería inversa, porque me parece que si empezamos por la discusión de nombres, no es posible formar esa coalición de centro. De hecho, yo ya estoy empezando a ver voces individuales que dan una sensación de fragmentación. Un poco lo que ocurrió con la República Española, murió porque del centro hacia la izquierda lo que había era una multiplicidad de luchas intestinas y la derecha tenía un líder y tenía una sola dirección. Entonces me parece que la necesidad de unificar esa convergencia es evidente. Creo que viene una época muy dura para Colombia. Como resultado primero de la pandemia, no hay necesidad de adelantar acontecimientos que son bastante visibles. Algunos economistas, Nora Lustig, por ejemplo, sostiene que 30% de lo que hoy es clase media en Colombia se regresará a la pobreza y 16% de pobres pasará a la pobreza absoluta. En fin, creo que no es necesario hacer un canto demasiado pesimista, pero vamos a tener problemas. Y esos problemas se agravarán si no tenemos soluciones moderadas, reflexivas, dentro del Estado de Derecho, sin desviaciones populistas. Y en ese sentido, me parece que es necesario trabajar en la consolidación de esa convergencia democrática, tratando de posponer, que es, dijéramos, la clave de lo que yo estoy proponiendo, aun cuando a veces no me entienden. Acabo de ver una foto donde aparece una llamada Alianza Progresista y ahí está mi foto incluida, ¿no? Yo desautorizo eso. Precisamente es lo contrario de lo que yo propongo. Claro que hay que hablar de nombres, no podemos ser ingenuos. Y claro que hay que hablar de mecánica, pero lo que estoy pretendiendo es hacer las cosas al revés de lo que siempre se han hecho en Colombia. En vez de discutir quién es el redentor, tratemos de acotar un programa básico alejado de los extremos. Cuando se habla de programas en Colombia, la gente se ríe. Dice, no, esas cosas programáticas, eso es mentira, esos son los políticos que lo que quieren es puestos y contratos. La manera de darle credibilidad es al revés. Si cada uno dice hasta dónde no llegaría, si cada una de las fuerzas políticas pone sus propios límites, pasan dos cosas. Que el público, la opinión, empieza a ver que esto es en serio, que es detallado, no ultra detallado, pero que sí sabemos cómo va a ser el terreno y cómo estamos dibujando la cancha. Y en segundo lugar, un proceso de selección natural, porque quienes no se sientan cómodos con ese dibujo de cancha se retiran por sí mismos, lo cual tiene una gran ventaja en la polarización de Colombia, que es que no hay que perseguir. Cada quien se autoexcluye si considera que ese escenario de convergencia no le conviene. De tal manera que dijéramos a título de introducción, ese es el propósito. Miraremos ahora que me imagino las opciones que brinda la realidad y como el sentimiento general de la opinión pública respecto de unas ideas de centro. Gracias, doctor. Vamos a entrar en los temas que usted ha planteado para la base de esa convergencia, pero antes de empezar a hablar de esos temas, una preguntita es, hay gente que dice que no existe el centro en Colombia y que hoy Colombia está demasiado polarizado para realmente hablar de un centro. ¿Cómo responde usted a ese comentario? Muy bien, sí, me parece, uno puede obrar en estos casos por intuición, por, dijéramos, evidencias fragmentarias, pero también hay instrumentos y entonces, si me lo permites, Ken, yo voy a tomar 2 o 3 indicios que a mí me hacen pensar que el grueso de la población quiere estar en el centro y que realmente repudia los extremos. Desde el punto de vista electoral, el último ejercicio electoral de las elecciones locales pasadas, por lo menos en las grandes ciudades, mostró un categórico triunfo de fuerzas de centro con elementos alternativos. O sea, en todo caso hubo una derrota de las fuerzas que pudiéramos calificar de derecha, particularmente en las 5 o 6 ciudades importantes. Creo que ese es, dijéramos, un indicio muy vehemente porque es el que surge del voto.
Luego, no es, dijéramos, una especulación. Pero si nos trasladamos también al mundo de las encuestas, lo que arroja, por ejemplo, la última que ha salido, que es la de Inbamer, es que el 70% de los colombianos dice no tener partido. Una cuarta parte de los que sí tienen partido se ubicaría en lo que pudiéramos llamar la derecha, un 10% en la izquierda y el resto, en términos de afiliación partidista, es el territorio del centro, de las personas que no derivan hacia esos extremos. Luego, me parece que a través de un examen de esa naturaleza, uno puede empezar a configurar la idea de que sí creo que hay opción real para esa convergencia, aun cuando aquí hay que hacer una precisión. Están ocurriendo nuevos acontecimientos, y ahora pudiéramos tocarlos, que podrían alterar esto. O sea, es muy difícil hacer futurismo sin temor a equivocarse, porque la situación está muy móvil y los temas del doctor Álvaro Uribe, los temas de las últimas masacres, pues son los acontecimientos. Alguien le preguntó al primer ministro Macmillan qué es lo más difícil de la política y dijo los acontecimientos. Y en efecto, en Colombia una nota característica es la incertidumbre. Pero si nos pasamos a otro terreno, vamos un poco más a lo social. ¿Qué estoy viendo yo? Hoy la mayoría de las personas encuestadas dice que no cree que Colombia se va a convertir en Venezuela. Y ese, dijéramos, es un caballo de batalla muy duro de quienes pudieran ser calificados como derecha. Segundo, por primera vez en mucho tiempo, 59% de las personas acepta el matrimonio de personas del mismo sexo. No acepta la adopción para esas parejas, pero sí acepta la constitución de un matrimonio de personas homosexuales. En tercer lugar, sigue muy grande la resistencia a la legalización de la droga, como del 70%, pero se reafirma nuevamente algo que se había perdido. 63% dice la mejor solución para lo que queda de la guerrilla es el diálogo, descartan las opciones militares, y además reafirma una opinión en el sentido de no actuar militarmente contra Venezuela. Luego, me parece que tanto en lo social como en las manifestaciones electorales y la preferencia de voto, creo yo que ahí se ha ido forjando una idea de que el centro existe y que el problema fundamental es de organización. Ahora, repito, estamos en un momento muy difícil, enorme polarización, luego todo esto puede cambiar. Ayer estuve en un foro con más de una decena de productores de cine colombianos. Yo quedé devastado porque el pesimismo es enorme, y si nos trasladamos nuevamente a la encuesta de Inbamer, las primeras preguntas, las que no tienen que ver con personas ni con cosas concretas, sino el estado de la nación, el estado de ánimo de la nación, son sólidamente negativas, sólidamente pesimistas, y más grave aún, en todos los estratos. Ya habíamos visto en ocasiones anteriores que había un poco más de optimismo en las clases altas, hoy no. Además es casi igual el porcentaje de personas que ven un panorama muy oscuro. Luego, también la invitación a la convergencia tiene que tener una inspiración, un hálito, una esperanza. Nosotros no podemos, por mucho que nos esté pasando lo que nos está pasando, no podemos seguir en la idea de que el país está perdido, de que es inviable, y tenemos que mantener en el plano ya de la reflexión política y de las propuestas políticas un propósito de rescatar las posibilidades y las ventajas de Colombia. Gracias, doctor de la Calle. Entonces, en pocas palabras, lo que está diciendo que el centro ha sido un huérfano en busca de un vehículo para expresarse, más o menos así, ¿no? Más o menos así, con una pequeña nota de pie de página. El centro ha sido huérfano, y mi preocupación es que si empezamos a buscar padre adoptante, nos equivocamos. Hay que primero organizar la familia, la casa donde vamos a vivir, qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer, y después hablamos de ese papá que seguramente todos añoran, ¿no? Buen uso del metáforo. Gracias por ayudarme en eso y extenderlo. Bueno, entonces, ¿sabe? Deberíamos empezar con los temas principales que usted ha plantado, y como acaba de decir usted, los acontecimientos, o sea, cosas pasan,
y luego hay que ajustar y todo depende. Eso no es un punto fijo en sí, pero en general usted ha planteado 4 temas y tengo aquí los escritos. Uno es inequidad, seguridad, pobreza y desempleo, si lo entiendo bien. Esos son los 4 bases que ha planteado, ¿no? Si no me equivoco. Sí, en algunos escritos, en algunos otros, y me adelanto, hay mención del tema de sostenibilidad y medio ambiente, pero dijéramos, ese es como el núcleo de las ideas centrales. Ok, bueno, perfecto. Vamos a incluir eso también. Me parece es un tema sumamente importante y en el mundo y en Colombia igual. Entonces vamos, con su permiso, vamos a incluir eso en parte de las bases. ¿Puede hablar un poco, doctor de la Calle, de cada uno de esos bases? Porque si entiendo bien, usted está hablando más que ideas sin sustancia. O sea, usted está hablando de una convergencia basado en plataforma, o sea, programas bien pensados, más que frases y así. Entonces, si usted nos puede hablar un poco de cada uno de esas 4 o ahora 5 bases y cómo ves una plataforma o plancas que puede, con sustancias, si puede profundizar un poco, por favor. Pues me has entendido muy bien, Ken, porque dijéramos, yo no quiero limitarme a las ideas eslogan. Todos los políticos salen con unas ideas que son tan vagas, pues que prácticamente todo el mundo aplaude. Pero cuando se trata de descender al terreno de las realidades, en Colombia particularmente nos pasa, hay un problema con el calendario electoral. Primero se reparte el Congreso y la elección posterior de presidente se juega sobre un Congreso que ya se ha manifestado su configuración. Ese es el origen de por qué cada presidente llega realmente con buena votación, pero huérfano en la realidad, porque tiene que salir a seducir congresistas a través de esos sistemas de clientelismo, etcétera. Parte es una especie de esquizofrenia, porque tenemos 2 mundos políticos separados. Por lo tanto, yo quiero insistir en que el sistema y el mecanismo debe ser inverso, pero no a base de eslogan, y tú me entendiste muy bien. Entonces uno toma tema por tema, y yo creo que el ejercicio que hay que hacer para que la opinión pública crea que es en serio es tomar temas grandes, pero mirarlos también desde el punto de vista de preguntas concretas de usted qué no haría. Voy a poner ejemplos porque me parece que es la mejor manera de entenderlo. Yo creo que hay un problema muy serio en Colombia, un problema de más de siglo y medio, que es el tema del acceso a la tierra por parte de familias campesinas que hoy no tienen una vida digna. Esto ya es muy distante de lo ideológico. Cuando se logró el acuerdo sobre reforma rural en La Habana, no tienen casi nada que ver con las reformas agrarias que buscaban expropiar sin indemnización o pagar con bonos a 20 años con bajos intereses. No. Lo primero que se hizo en La Habana fue respetar la legalidad, creando un incentivo y unos caminos para acceso a la tierra de aquellos que la necesitan. Pero además, yo quiero decir esto, me cansé de decirlo en la campaña del plebiscito, pero no tuve suficiente elocuencia. Por primera vez, un acuerdo con las FARC permite la coexistencia de distintos sistemas de explotación de la tierra, en particular la gran agroindustria, que es una oportunidad para Colombia. Es la primera vez que una guerrilla dice, no me quedo enclaustrado en el tema del latifundio, sino que entiendo que de cara a la globalización, dice de manera textual, me la sé de memoria, firmado por las FARC, de cara a la globalización entendemos que hay otras maneras. Por lo tanto, uno tiene que entender que Colombia es diversa, que tenemos problemas en el Cauca, que tenemos problemas en el Putumayo, en Nariño, que tenemos problemas en el norte de Colombia, pero que hay zonas amplias y muy vastas para una gran agricultura. Reforma rural integral. Yo ahí tengo una nota positiva. He oído, pues he sido informado de que el Instituto de Ciencia Política, que es una organización seria, que cero izquierdismo, entiende que sí hay elementos importantes en lo que se acordó en el acuerdo del Teatro Colón y que abre unas opciones para que tratemos de encontrar por fin un acuerdo. Pero, repito, había leyes agrarias de 1917, ya en ese momento había tensión sobre la tierra, y lo que hizo Colombia, me voy a tomar un minuto, Ken, con tu perdón, porque es que esto es extraordinariamente importante. El error de Colombia es que expandió una colonización fuera de la frontera agrícola,
en condiciones de, llamémoslas, de servidumbre literal de los campesinos. Al campesino se le entregaba para explotar la tierra de mayor envergadura de un propietario generalmente ausente y se le pagaba con una parcela para que él cultivara allí la comida de su familia, pero realmente no había salario, era una situación de servidumbre y eso frenó toda la economía. Allí se generó, dijéramos, una ausencia de masa de consumidores, a diferencia de lo que pasó entre nuestros vecinos. Los tigres asiáticos, antes de dispararse en sus éxitos, hicieron una reforma agraria. Entonces, ahí viene un primer tema y las preguntas sí serían, para ver si estamos de acuerdo o no. ¿Usted está dispuesto a cumplir lo acordado en el Teatro Colón? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Usted cree que es posible financieramente imprimirle ese impulso al campo y generar una Colombia más productiva en materia agrícola? Porque la pequeña economía campesina es incluso a veces más productiva que la gran economía. Bueno, para abreviar, porque sé que no tenemos demasiado tiempo, ahí hay un punto. Segundo, equidad, sigamos con equidad. Entonces hablemos del sistema tributario. El sistema tributario de Colombia tiene unas enormes deformidades. Ya Gabriel ha escrito mucho sobre esto. Me parece que hay una enorme discusión sobre las exenciones, los privilegios, como lo queramos llamar. Entonces estamos dispuestos realmente por fin a hacer un sistema tributario progresivo y que implique que sobre todo las personas naturales, no tanto las empresas, extraordinariamente ricas, tributen más en beneficio de todos los colombianos. Hay una segunda cuestión, que si uno la delimita así, entonces empieza a ver que es en serio. Tercero, ya hay casi unanimidad en la necesidad de crecer el Estado, de regresar a un Estado más intervencionista, no solo en Colombia, sino en el mundo. ¿Hasta dónde cree usted? Esa sería la pregunta que podemos llegar. Ejemplo, salud sin privados, es decir, liquidar el sistema de EPS, sí o no, pero en serio. Lo que yo quiero inducir con esto es cómo configuraría usted una reforma pensional. Los grandes privilegiados de las pensiones están dispuestos a entender que eso es insostenible y que los sectores beneficiados están dispuestos a renunciar, porque un nuevo contrato social implica no solo, la idea es, bueno, que los ricos den unas platicas. No, aquí los sindicatos también tienen que entender que estamos afrontando algo importante. Ese es el propósito general, pues hay obviamente muchos más temas, pero lo que quería era poner un ejemplo. En ese momento, las dos cosas que he dicho y que son ventajas. El que se autoexcluya no se siente perseguido, porque sí quiero decir algo en concreto, por ejemplo, sobre el señor Petro. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de Petro y muchos colombianos no lo están, pero crear una especie de gavilla, como decimos aquí en nuestro español, no sé la traductora que va a hacer con esto, crear una especie de gavilla para anular a un candidato, un político que tiene seguidores, me parece que eso genera unas tensiones enormes, muy preocupante. Yo estoy oyendo una retórica de guerra, lo que estoy oyendo de esos sectores antagonistas a todo lo que estamos diciendo, que aquí se viene el comunismo. A estas alturas de la vida todavía estamos convirtiendo al comunismo en el lobo feroz y a los sectores de izquierda no en antagonistas, sino en enemigos. Esa es la clave. Lo que se quiso hacer en La Habana es, señores de las FARC, ustedes dejan las armas y las FARC no existen. Tienen 50.000 votos. Ese ya no es el problema de Colombia. ¿En qué sentido se le entregó Colombia al comunismo o cuáles son los riesgos que hay? Pero tenemos que respetar a los ciudadanos que sin armas tienen ideas de izquierda, pero volver a la vieja idea de convertirlos en enemigos aumenta la polarización y genera enormes riesgos de estallido social, porque va a ser una mezcla que constituirá una dinamita. Bueno, habría mucho más para decir, pero no. en honor al diálogo, no. ahí por ahora. ¿Sí? Muchas gracias. Hay varias cosas para decir. Entonces, empezamos con 4 temas. Bases para una convergencia. Ya añadimos sostenibilidad y, si no me equivoco, también añadimos, o usted añadió, por ser más preciso, reforma agraria. Entonces estamos más o menos 6 y también entendemos que para usted hay unas líneas rojas. Y una de esas líneas rojas que acaba de mencionar y
hablar un poco era sobre el apoyo para el acuerdo de paz, ¿no? Si no me equivoco. Entonces quiero regresar después un poco al tema de otras líneas rojas hay para formar una convergencia, para unir el centro. Pero antes de hacer eso, quiero regresar un poco a las bases, 6, pero vamos a enfocar en algunos. Seguridad. ¿Cuál puede ser una plataforma, por decir, una política sobre seguridad que puede unir el centro? Y me imagino cuando usted habla del centro, habla del centro-izquierda y en sus mejores deseos, centro-derecha hasta cierto punto también. Entonces, ¿cuál puede ser una política que puede unir esas agrupaciones? Bueno, me parece un gran tema porque lo que yo creo que va a ocurrir es que va a venir un desplazamiento en ese centro, en esa convergencia. No estoy hablando de los extremos. En la búsqueda de mayores mecanismos de seguridad. Seguridad se va a volver un tema central de la campaña. No solo estos temas de equidad y de carácter social, de política social. Lo que se ha destapado ahora con estas masacres es nuevamente una población extraordinariamente preocupada, es decir, ¿qué nos está pasando? Estamos regresando al pasado. Yo entiendo que el presidente Duque no quiere esa mirada y ha respondido diciendo, no, es que esto viene del pasado, las masacres no es que regresaron, sino que no se han ido. Hay un problema estadístico. La verdad verdadera es que en efecto esto viene del pasado. El gobierno no se inventó las masacres, este gobierno. En eso también me parece que hay demasiado sectarismo. Pero lo cierto es que a partir de 2012, ahí están las cifras, este fue un fenómeno que empezó a desaparecer. Y ahora arranca de manera muy brutal, lo cual genera un impacto muy negativo en la nación. Por lo tanto, el tema de seguridad va a ser clave. Ahora, ¿qué hay que hacer? Lo primero, esto en los territorios especialmente está ligado a la cuestión de los cultivos ilícitos. Y ahí vienen también esas grandes disyuntivas. Y cada quien dirá sus líneas rojas. Por lo menos en mi opinión, yo distingo dos aspectos de la cuestión. Las organizaciones criminales hay que combatirlas. Colombia tiene ese sino trágico y no puede convivir con eso. Entre otras cosas porque si legalizáramos la droga, pues ese no va a ser el negocio de esas organizaciones, pero será la trata de personas o el lavado de activos o ahora la minería. Luego el problema de las organizaciones criminales es que existen y no son compatibles con una vida civilizada, democrática en un país. Pero el problema de los cultivos es distinto y ahí es donde se han abierto distintos caminos. Lo que se propuso y se acordó en el Teatro Colón implicaba no prohibir necesariamente la fumigación. Esto es una de las mentiras que pusieron a circular. Nunca en La Habana se prohibió fumigar. Basta leer el acuerdo. Es que realmente es una cosa contraevidente. Lo que se dijo es que el mejor camino era buscar inicialmente la sustitución voluntaria. ¿Qué es difícil? Dificilísimo. ¿Qué es costoso? Costosísimo. No es imposible hacerlo. De hecho, ya hay experimentos exitosos. Pero ¿qué ocurrió? Que simultáneamente aumenta el volumen de hectáreas de una manera extraordinariamente veloz, muy vertiginosa. Ese es un hecho cierto, eso no es bueno para Colombia, eso hay que condenarlo. Y habría que incluso preguntarse qué pasó allí. Yo tengo las cifras de cómo fue creciendo. En el 2012 es el punto más bajo de esta etapa moderna. Y ahí empieza a subir el número de hectáreas. ¿Qué pasó? El ministro de Defensa de aquel entonces, ¿qué hizo? ¿Se descuidó el gobierno? Bueno, hagamos una reflexión con toda franqueza. Es un problema. Pero la solución, en mi opinión, y en la opinión de muchos, no puede ser repetir políticas fracasadas del pasado. Traer la fumigación de nuevo y desatar la guerra contra la coca, me parece que es un poco, eso está... I think while we wait to reconnect with Dr. De La Calle, we will bring in the panel at this point. That Dr. De La Calle has said a number of things up until this point. I think there's plenty of food for thought and discussion amongst all the panelists. So if I could invite the panelists, please, to unmute themselves and to open up their screens.
we can begin having that conversation. And in the meantime, Marta will be trying to get a hold of Dr. De La Calle. So I see Gabriel and Poli and Laura and waiting for David will join. Thank you everybody else for joining us. If we get Dr. De La Calle back in, we will certainly plug him in immediately. But Gabriel, why don't I start with you about what you've heard so far and your initial comments. Well, voy a estar en español entonces. Sí, claro que sí, perdón. Sí, si sí. prefieres en inglés, pero... No, lo hacemos en español, exactamente, perdón. Ok, perfecto. Entonces, yo quería decir que, aunque estamos tratando de dejar en un vacío la discusión, hablando casi que ideológicamente lo que representa el centro, y me parece que eso es muy importante, lo que dijo Humberto sobre definir una temática no como unos valores o unos ideales, sino con temas concretos. Yo comparto esencialmente todos los que él planteó, comparto plenamente las medidas concretas que él sugirió. Como él lo mencionó, pues en el tema de impuestos hemos conversado y estoy totalmente de acuerdo que eso tiene que modificarse radicalmente, al igual que los otros temas. Pero me parece que no podemos desconocer el contexto. Y yo tengo la teoría de que pues, ese contexto va a determinar mucho qué significa el centro. No es posible pensar en un centro desconectado de la situación política que está presentando, que es, en mi opinión, y yo sé que es bastante controversial, hay una conspiración contra la Constitución de 1991. Hay una conspiración contra la democracia participativa. Hay una conspiración para asimilarnos a un Estado muchísimo más autoritario, centralista y con poderes excepcionales para el Ejecutivo. Ese es el modelo que surge de la derecha. Entonces, no podemos idearnos una ideología de centro desconectada de esa propuesta alternativa que va a ser tumbar la Constitución del 91, tumbar el sistema de justicia y redefinir las relaciones de poder en la sociedad. Entonces, me parece que ese es un elemento que yo le añadiría a la discusión, porque para mí la misión número uno del centro es defender la Constitución. Dentro de la Constitución están los elementos para hacer mucho lo que se propone como la plataforma del centro. Sin esa Constitución, esos elementos son imposibles. De allí que yo definiría eso como el tema realmente de fondo. Gracias, Gabriel. Poli, comentarios preliminares. Sí, gracias. Yo quería comentar la visión. A mí me parece que en el proceso de definir un centro, y aquí aparecen las preguntas, ¿qué es el centro? Si el centro se define a partir de lo que no es en el extremo y cómo se construye ese centro, a mí me preocupa que se pueda volver a caer en esta visión muy centralista, urbana, de grandes como grupos o ideas o líderes urbanos y se esté manteniendo la brecha realmente con las regiones. ¿Cómo se hace esa conversación? Porque el otro punto del centro y el reto es que requiere muchísima pedagogía política. Mientras los extremos funcionan por la emoción, el centro se da solamente en la medida en que haya realmente pedagogía y un trabajo político que debe empezar básicamente por las regiones. En este momento, obviamente, el planteamiento que hace De La Calle es general, muy importante. Como Gabriel, yo estoy de acuerdo con lo que plantea. Sin embargo, me queda la duda, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde hay unas políticas ya mucho más concretas? Se irán desarrollando para jóvenes, para mujeres, para grupos vulnerables, realmente para la región, porque me da temor y es que volvamos a caer exactamente en lo mismo, ¿no? Que es unas coaliciones y unas definiciones que no tienen en cuenta a ese otro país que se ha visto afectado y que en todo este tiempo, digamos que a partir del acuerdo final, sí se ha manifestado y ha tenido la oportunidad de plantearse y de plantearle al país urbano o al país que no tiene ese tipo de violencias, tiene otras. Entonces, eso me preocupa. Y el otro tema de seguridad es el tema de seguridad. Yo creo que
parte de las líneas rojas debería ser cuestionar la política de seguridad profundamente y cuestionar en el buen sentido constructivamente qué está pasando con las fuerzas de seguridad del país, y creo que por ahí también pasa parte de la reflexión importante. Gracias, Polly. Laura, comentarios preliminares. Sí, el primer comentario preliminar que yo haría es que yo creo que lo que planteó el doctor Humberto de la Calle es que más que ideología, el centro es proceso. Y a lo que me refiero es lo siguiente. Uno tiene la tendencia a pensar en que hay una línea del espectro político y que nosotros nos ubicamos ordenadamente en la línea, ¿no? Entonces están los extremos y el centro es lo que está en la mitad, un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, pero no. Y realmente las cosas no son así, porque la gente tiene múltiples identidades, la gente tiene múltiples simpatías, la gente tiene múltiples ideas. Y les pongo un ejemplo. Leyendo el libro de Bolton, y ahora que se habla tanto, todo el mundo ha salido a hablar de la administración Trump, ustedes vieron la sorpresa del presidente Trump cuando se dio cuenta que quienes realmente le celebraron el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén fueron los evangélicos, no los judíos americanos. Y a eso es lo que me refiero cuando es decir, el centro no es ideología, es muchas cosas, hay múltiples identidades. Y el centro, lo que se refiere es proceso, es un proceso de deliberación y es un proceso en el que sabemos lo que no somos y no necesariamente exactamente qué somos. O sea, cuando él habla de autoexclusión, está hablando de un proceso. Y yo quisiera destacar mucho eso, después podemos hablar más de eso, Ken, pero me parece muy, muy importante, porque pedirle al centro hoy en día que diga exactamente qué va a pensar de cada punto, o sea, sí tiene que haber una agenda programática, unos puntos básicos, pero pedirle en este momento al centro que la posición de centro sea esta, pues no creo que sea la manera más adecuada de poder conquistar los corazones de los colombianos hoy en día. Gracias, Laura. Vemos que tenemos doctor de la Calle ya, pero doctor de la Calle, puedes aprovechar de escuchar nada más los comentarios preliminares de David Bojanini y luego empezamos de nuevo con el conversatorio. Perfecto. David, comentarios, por favor. David, estás en mute. Ok, ya mejor. ¿Ahora sí? Sí, claro. Bueno, yo voy a ser breve en lo que voy a decir, pero yo creo que cuando hay estas polarizaciones, cada uno de los lados está atrincherado, digamos, en unas posiciones para generar miedos en la población y tratar de dividir mucho más. Y en una cosa que estoy de acuerdo con el doctor Humberto de la Calle es que sí hay que llegar a acuerdos sobre temas fundamentales, de aspectos que son muy importantes para la población en general, buscando el bien común. Y esos temas, pues como combatir la pobreza, como definir temas tan importantes como pues, las políticas en salud, políticas tributarias, pensionales, etcétera. Yo creo que en eso deberían buscarse unos objetivos claros, objetivos generales para quienes vayan a diseñar programas alrededor de esos temas, por lo menos tengan un acuerdo en esos objetivos claros para que no se salgan de esos objetivos al diseñar cualquier programa o cualquier reforma estructural, porque en el país todo el día hablamos de reformas estructurales, pero nunca se definen los objetivos. ¿Usted para qué hace, por ejemplo, una reforma a la salud? Y si usted empieza a preguntar los objetivos a mucha gente, pues va a encontrar una diversidad de objetivos. Si no nos ponemos de acuerdo en esos objetivos, ni empecemos a discutir nada, porque lo que vamos a tener es más polarización y más problemas. Entonces, yo lo que quisiera es plantear que primero hay que abrir un diálogo para lograr unos acuerdos muy básicos
sobre los temas que creemos que son fundamentales, incluyendo grupos poblacionales, incluyendo problemas muy serios que tiene el país, pues como el de la seguridad, como el de los diferentes grupos poblacionales. Yo creo que en eso tenemos que lograr unos acuerdos antes de definir qué es lo que queremos cambiar. Gracias, David. Mil gracias a todos los panelistas. Doctor de la Calle, usted escuchó por lo menos los comentarios del David, no sé si escuchó los de los otros, de Laura también, pero si quiere comentar de lo que dijeron ellos para empezar de nuevo. No, es que no acabo de oír a David, con quien estoy de acuerdo, pero sí, los otros no los he oído, me encantaría, claro. Bueno, Laura, ¿usted puede repetir en pocas palabras el comentario que tiene usted sobre un centro que si le entiendo bien, Laura, es un centro muy complicado? O sea, hay muchos temas, es muy difícil definir un centro en sí, porque cada quien tiene sus motivaciones, etcétera, etcétera, ¿no? O quizás no estoy resumiendo bien su comentario en ese tema. No, yo lo que planteé, Humberto, a ver cómo es tu reacción, es que cuando yo te escucho, yo lo que me digo es el centro no es una posición, no es ideología, es un proceso, y es un proceso de deliberación. Obvio que tenemos que tener de frente ante las elecciones una agenda programática, eso es claro, pero me parece que hablaste mucho más de proceso que de otra cosa, y en el proceso es donde nos distinguimos, en los límites que planteamos, en los compromisos que hacemos y en el tipo de deliberación que le vamos a plantear al país. Me parece que ahí es donde está lo que identifica el centro, porque como, digamos, yo me atreví a decir que esto de pensar el espectro político como si todos ante situaciones diversas y situaciones diferentes vamos a estar siempre ubicados en el mismo punto de la línea esta con la que se identifica el espectro político. Puede ser que yo en lo social sea muy progresista, pero en lo económico sea mucho más conservadora, y bueno, eso ¿dónde me pone en el espectro político? Entonces me parece que lo que tú planteabas era identifiquémonos por el tipo de deliberación y las líneas rojas que ponemos. No sé si te interpreté mal, pero creo que eso es lo que creemos buena parte de nosotros. Doctor de la Calle, ¿qué piensa usted? No, tal vez quiero precisar un poco porque probablemente, o por la caída de la señal o lo que sea, sí, me entendiste bien, Laura, pero creo que solo en parte. Cuando hago énfasis en procedimientos es porque el procedimiento tradicional es, la gente, al contrario, siempre termina en mecánica. Entonces ya empieza a surgir, no, que hay que hacer una consulta en marzo, no, que debe ser en diciembre, no, que la primera vuelta es la consulta. Ahí muere el guapo, porque ahí es donde se dispersa esa cosa que pudiéramos llamar convergencia democrática, donde tenemos unidades fundamentales y diferencias también. Pero que si en cambio cambiamos, cuando hago énfasis en el procedimiento es, presidente, no es para ocultar los temas, sino para llegar a ellos. Ejemplo, yo diría, líneas rojas, voy a dar una opinión personal, Estado social de derecho, respeto a la propiedad privada, economía abierta, para mí es una línea roja. El que no esté de acuerdo dice, bueno, entonces yo no participo en esa cancha, estamos dibujando la cancha con esos criterios que no son absolutos, porque obviamente la política es variable, pero ahí entra lo que dice David, si uno tiene los objetivos es capaz de lidiar las coyunturas y dejando un amplio espacio para 1000 discusiones que no tienen por qué ser el corazón de una gobernanza en el 2022. Se ha hablado del acuerdo sobre lo fundamental, pero eso no ha pasado del eslogan. El doctor Álvaro Gómez lo repetía todos los días, pero ¿qué es lo fundamental? Ahí vienen las discusiones y es donde yo creo que si no precisamos eso antes de entrar en la escogencia de personas, pues la dispersión es absoluta. Casi que el primer punto para el primer acuerdo sobre lo fundamental es el acuerdo para el desacuerdo. Y podemos estar en desacuerdo. Exactamente, pero eso es proceso en este sentido.
el primer acuerdo o digamos, el punto donde nos encontramos no es solamente si nos ponemos de acuerdo en que hay que hacer una reforma a la salud o no, es en la recuperación de la deliberación y del lenguaje. Y yo creo que ahí es donde tú, cuando hablas de autoexclusión, la gente se va autoexcluyendo. Y me parece que ahí, o sea, yo le quiero decir a todos que hay un libro que se llama El Centro Vital, de Arthur Schlesinger. Y el Centro Vital dice, en el Centro Vital lo que necesitamos es la moderación audaz. Y a mí me parece que es un poquito lo que tú planteas en términos del centro. Sí, sí, exactamente de acuerdo. Tenemos, quienes nos consideramos de centro, tenemos unos puntos extremos a los cuales ni llegaríamos ni quisiéramos que llegara Colombia. Pero dentro de eso, para que logremos credibilidad, uno sí tiene que dar un paso más en términos de precisarle a la opinión pública, una opinión pública fatigada de los partidos, de los políticos, que no creen nada y que cuando le hablan de programas dice eso se llama es burocracia, mermelada y contratos. Yo lo que estoy tratando es de que salgamos primero del dibujo de la cancha, y cuando hablo de la autoexclusión lo hago en el sentido de evitar la persecución, porque es que lo que ahora se está planteando es que a priori hay personas que sus rivales los macartizan, los estigmatizan, sin tener siquiera la oportunidad de ver hasta dónde podemos llegar a un acuerdo que, si no se logra, pues la persona autoexcluida no tiene por qué reclamarle a la sociedad y al sistema político esa exclusión, porque fue una decisión personal. A ver, hablemos en castellano. A mí me parece, y voy entonces a ser muy concreto y muy claro, me parece malo de la élite colombiana, de muy buena parte del sector privado y de un establecimiento político, estigmatizar al señor Petro. Yo no estoy de acuerdo con las posturas de Petro y me parece que cada vez está más radical y creo que eso no conviene, pero es una decisión de él, ver si se puede integrar en la cancha que dibujemos o no, pero evitando que el fenómeno de la exclusión, si se instala en la mente de los colombianos la idea de que es víctima, que le están cerrando todo el camino, me parece que eso se nos devuelve de manera muy peligrosa en un momento en el 2022 en el que las tensiones sociales y políticas van a ser enormes. Creo que el ejemplo puede ser más... No queríamos hablar de personas y le entendí muy bien a Ken, pero a ver si nos entendemos de qué es lo que yo estoy tratando de decir, ¿no? Quiero que entren de nuevo a Paul y Gabriel y como el doctor de la Calle acaba de hablar del sector privado, y creo que entre también David en el tema, pero nada más una preguntita antes. Doctor de la Calle, me pregunto, lo que usted está describiendo, ¿realmente es el antiguo pleito entre la izquierda? O sea, ¿realmente estamos hablando de un centro, o sea, tradicionalmente definida? ¿Realmente lo que usted está diciendo puede incluir gente del centro derecha, si podemos usar esa frase, o no? ¿Cómo, o sea, qué le da la impresión que hay gente del centro derecha que va a estar de acuerdo con el planteamiento que usted hace? Yo diría categóricamente que sí. ¿Qué es lo que me parece? Es decir, aquí estamos contra los extremismos, pero incluso nosotros hemos convivido con algo que pudiera llamarse derecha moderada durante décadas en Colombia y con éxito. El Frente Nacional ahora le atribuyen muchos defectos al Frente Nacional, pero también tuvo virtudes. Y más allá de los defectos logró integrar, dijéramos, una masa de centro con tintes de izquierda pocos y con tintes de derecha razonables. ¿Cuál es? Ya viene una opinión ya personal mía. La respuesta es, claro, hay que hacer un llamado al centro derecha y cada quien va viendo si esa cancha como la dibujamos le sirve o no. A mí personalmente me parecería que si lográramos un acuerdo para no modificar lo que se logró en el Teatro Colón, o por lo menos no modificarlo unilateralmente, esa frase tiene peso, y si logramos un acuerdo para mantener las líneas definitorias de la Constitución alrededor del Estado Social de Derecho, personas de derecha que estén conformes con esa puerta de entrada
yo creo que deberían ser bienvenidas. Me parece que lo grave es los extremos. ¿Cuáles son los ejemplos de los extremos? Porque con ejemplos nos entendemos mejor, para no caer en los adjetivos. La propuesta de que a los congresistas se les exija título universitario. Eso me parece una tontería. Es una cosa hasta fútil, vana. Pero es muy grave, porque eso lo que demuestra es que el sentido de igualdad no va caminando hacia el destino igualitario, sino regresando. Y además es una tontería. Ese cuento de tener título universitario, me parece que eso no es definitorio de una sociedad que pretende ser igualitaria. Un ejemplo pequeño, el segundo. Los derechos de las minorías hoy hacen parte de la democracia. La democracia tiene una cara de gobernanza, que es la mayoría, claro, decidimos por mayoría, pero la otra cara que es fundamental y se ha ido acentuando cada vez más son derechos contramayoritarios, los derechos de las minorías. La propuesta de someter a referendo los fallos progresistas de la Corte Constitucional es un error. Primero porque ese es el acto dramático del estado de opinión, del cesarismo, de la visión napoleónica del Estado y de desconocimiento de que hay derechos de las minorías que son sagrados en una democracia que se basa fundamentalmente en la dignidad humana. Ese es el tipo de cosas que, entonces, si se excluyen o autoexcluyen ambos extremismos sobre esa cancha pintada, ahora sí hablemos de personas y de mecanismos. Precisamente lo que menos quiero es hablar de mecanismos y por eso repito lo que dije al principio, aun cuando tiene carácter personal. Yo no me dejo meter en fotos de supuestas alianzas y me parece un abuso y estoy demasiado viejo para que me manoseen. Yo no estoy en ese plan. Yo lo que estoy es tratando de proponer una cosa para los colombianos. Doctor de la Calle, me parece para formar una convergencia en cualquier sistema del mundo, cada grupo, cada persona necesita hacer unos sacrificios, por decir, de unos puntos, unas cosas que quería tener o quiere tener, pero no puede tener para formar la convergencia. Entonces es una práctica de sacrificio. Usted ha planteado más de los 4 y 6, están hablando de otras ideas. Entonces me pregunto de nuevo, para formar una convergencia y ¿qué puede sacrificar, por ejemplo, el ala de donde viene usted? Para incluir gente quizás del centro derecho un poco. ¿Qué está dispuesto a sacrificar usted? La respuesta sí quiero necesariamente enmarcarla en el ejercicio colectivo de respuesta y no solo lo que piense un ciudadano como yo, porque siempre lo que estoy tratando es de ver si logramos por lo menos en esta fase despersonalizar. Pero bueno, uno pudiera entender, en mi caso personal incluso no son concesiones. Regreso al tema de la propiedad privada y de la libertad de mercado, pero además fuimos escrupulosos en el acuerdo del Teatro Colón en el respeto a la propiedad privada y cuando perdió el acuerdo en el nuevo acuerdo después del plebiscito, enfatizamos aún más, por ejemplo, en el tema rural, ese tema que ya toqué sobre las posibilidades de la agroindustria. Uno pudiera pensar, si fuera un ejercicio leal de qué puede mejorar en los acuerdos del Teatro Colón, sobre la base de la contraparte, porque lo que me parece muy peligroso es que se diga, no, los señores ya dejaron las armas, la guerrilla dejó las armas, aceptó la democracia y entonces ahora yo le impongo unilateralmente cambios al acuerdo. Eso no es leal, eso es un acto de perfidia. Uno no desarma una guerrilla para luego decirle, olvídate viejo, sacaste 50.000 votos y tú ya no cuentas. Pero si hubiese un ejercicio de esa naturaleza y uno pudiera, dijéramos, por decir algo, una sola idea sobre la comisión de reconocimiento, que es la base central de la jurisdicción especial. Si hay que ingresar magistrados escogidos de una manera que brinde más credibilidad a esos sectores, llamémoslos de centro derecha, porque lo que se hizo fue un panel que a mí me parecía impecable, pero yo tengo que entender que hay personas que desconfían de la jurisdicción. Ese tipo de discusiones, démoslas sin freno. Yo no pienso que uno tenga que refrenarse en la discusión. Siempre que entienda, y ahí hablo como David, que el objetivo es evitar los brotes de populismo, porque lo que nos va a pasar en el 22 es que estamos a punto de una cosa muy caótica.
¿Quién era Chávez? Chávez era un coronel que llega al poder y lo tumba en mi tierra decimos papirotazo, de un coscorrón, pues. ¿Por qué? Porque estaba horadado por dentro, por la corrupción. Entonces, el tema de la corrupción no es solo de normas, que hay que progresar en ellas y hay discusiones sobre cómo es la utilería de la corrupción. Pero aquí lo que está, para que no nos metamos mentiras, la clase dirigente, la élite dirigente, cierra los ojos frente a las corrupciones locales. En lo local la política no ha cambiado. Y los grandes líderes dicen, es que fulano pone tantos votos, venga para acá fulano, pero el señor es un corrupto, no me importa, eso es un problema de él. Hay una ruptura en la correa de transmisión ética entre el centro de la élite política y lo que pasa en los territorios. Ese es el tipo de cosas que hay que afrontar, y afrontar pero en serio, porque lo otro es retórica y a base de eslogan no vamos a convencer a nadie. Gracias, doctor de la Calle. Gabriel, David y Poli han sido muy pacientes. Gabriel, toca a ti, comentario. Sí, decía antes de que Humberto regresara que no podemos sacar del contexto real de la política colombiana en este momento y en lo que se viene la discusión. Por ejemplo, yo no tengo duda que hay una conspiración contra la Constitución del 91, una conspiración que se expresa todos los días, abiertamente. A nadie le da pena decir que quieren tumbar el Poder Judicial, que quieren tumbar la Constitución, que quieren crear un Estado cuasi fascista. Allá nadie le da pena decir eso. Eso determina mucho qué va a ser el centro. Y en ese sentido coincido con Humberto en que pues, hay unas líneas rojas, y la primera línea roja es la Constitución del 91, que tiene las herramientas suficientes que permitirían hacer esos 5 objetivos y trabajarlos de una manera eficaz y con participación popular. Entonces, si uno no tiene un consenso inicial hay 2 elementos de convergencia ineludibles. Primero, la Constitución. Segundo, los acuerdos de paz. Pues si no hay esas líneas en el esquema o en el marco que se quiere crear, es muy difícil porque ya los 2 extremos están realmente en contra, a su manera, de esos 2 objetivos fundamentales de un centro viable. Entonces creo que hay que arrancar incluso a 30.000 pies, que son la Constitución, y después de la Constitución a 15.000 pies, los acuerdos de paz. Gracias, Gabriel. Entonces, si te entiendo bien, entonces, además de los temas que empezamos con los cuales empezamos con el doctor de la Calle, mencionamos que había también líneas rojas, según el doctor de la Calle. Él hablaba del acuerdo de paz y usted está añadiendo el tema de no tocar o destruir la Constitución. Es así, ¿no? Otra línea roja, si te entiendo bien, ¿no? Se puede tocar, es necesario cambiar, pero no como el resultado de una conspiración de derecha en favor de un grupo en particular. Ok, gracias por la aclaración. Poli, por favor. Sí, yo lo que estaba diciendo, y concuerdo con Laura en que el centro es móvil, es un objetivo móvil, no es estático. Parte de su razón de ser es un poco centrífugo, ¿no? El centro siempre está moviendo y muchas veces los que no estén interesados salen, entre comillas, ahí pues lanzados hacia afuera. Pero el problema que yo le veo al centro, no problema, sino tal vez el reto, es el proceso de pedagogía política que requiere el país y que requiere la sociedad. Creo que ahí hay un reto inmenso de cómo los colombianos realmente entienden, por un lado. Por otro lado, que no se mantenga esa ruptura, un poco lo que decía Humberto, entre la política central o vista por un grupo de personas versus la región y la localidad. Yo creo y coincido en que la política local tiene unas dinámicas y tiene unas realidades que desde el centro, Bogotá, pongámoslo, el centro de urbanos grandes, Medellín, Cali, Barranquilla, Manizales, en fin, los grandes centros no conversan con la realidad de los poderes locales. Entonces, hablar de un centro y hacer todo este planteamiento sin tener en cuenta ese país que se ha manifestado con minorías muy poderosas, que es el de las mujeres. Hay que hablar, esa es una línea roja. ¿Qué va a pasar con los temas de género? No es solamente de programa, sino qué pasa con las mujeres, qué pasa con las minorías, efectivamente para que estén representadas
y hagan su aporte a esa construcción de la cancha y no que después de llegue la cancha y más o menos ustedes simplemente acomódense. Ese era como el punto que quería hacer. Gracias, Poli. Voy a preguntar a David, pero antes, doctor De La Calle, ¿quiere responder de lo que lo han dicho Poli y Gabriel por el momento? Sí, sin duda ninguna. Lo que dijo Gabriel lo dijo mejor que yo. Me descubro. Esa concreción, eso es. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y con el agregado final, cuando yo hablé de mantener la esencia y la línea de la Constitución, el Estado Social de Derecho, yo entiendo que cambios son necesarios. Por ejemplo, en el Poder Judicial, nadie duda hoy de que es necesario introducir cambios importantes. Y es más, por el hecho de haber estado presente como vocero del gobierno en la Constituyente del 91, tengo que reconocer que en justicia sí cometimos un error en el tema de justicia, porque creímos que involucrar a las Cortes en la elección de órganos de control generaría una especie de ley que es que las manzanas buenas mejoran a las podridas. Y resulta que eso no funcionó así, y no funciona así en la naturaleza. Y entonces lo que pasamos fue que hay un proceso de politización de la justicia, eso es cierto, pero eso es distinto a que una persona que está bajo juicio resuelva destruir el aparato judicial, tratarlo de mafioso, etc. Pero no entremos en esas particularidades. Luego, cambios en la Constitución son necesarios, pero hechos reflexivamente y no sobre la base de las emociones, no fingiendo unas realidades que no existen. Y lo ha dicho Poli muy bien, lo que últimamente estamos viendo es la creación de ficciones de muchos lados, porque esto sí viene de distintas fuentes. Ficciones con el propósito, lo dijo muy bien David, de generar miedo. Estamos logrando una política del miedo. Es la república del silencio, como decía Sartre, que es a quién le doy más, a quién le meto más miedo para que me apoye a mí, que es la política al revés. Un solo ejemplo, ya que Poli habló del tema de la mujer. Mire, lo que pasó con la mujer colombiana a raíz de los acuerdos, del acuerdo del Teatro Colón, es realmente una infamia, porque se inventaron el cuento de la ideología de género, que nunca fue tratada en La Habana ni es parte de lo que pactamos. Simplemente el proceso de enfoque de género era el de priorizar una situación clarísima en Colombia, y es que la mujer colombiana ha sido la más victimizada como madre, como esposa, como hija, y de allí derivaron, a base de francas mentiras realmente asombrosas, la idea de que queríamos destruir la familia, que algún tuit de estos extremistas dijo que a La Habana había llegado un rayo homosexualizador. Yo tengo el recuerdo de un tipo en un video casi que pues, diciéndome pues que yo era un aberrado, pero no personalicemos esto. El problema es que se creó un clima tan adverso que, en mi opinión, terminó retrasando el proceso de reconocimiento de los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales. Ese sí es el sistema más perverso de hacer política, que es generar, como lo estamos viendo, ficciones con el único propósito de aterrorizar por punta y punta, y eso me parece que es extraordinariamente dañino. Gracias, doctor De La Calle. David, gracias de nuevo por la paciencia. Pues has escuchado mucho y sobre todo comentarios sobre el sector privado que ha hecho el doctor De La Calle hace un rato. Comentarios sobre cualquier punto o puntos. Bueno, yo creo que tengo algo importante que estoy reflexionando aquí, y es que para mí el centro, como cualquier tendencia política, debe buscar el bien común, pero hay una palabra que se asocia muy bien al centro, que es la sostenibilidad. No proponer cosas que acaben con la sostenibilidad económica, la sostenibilidad de lo político, del respeto a los derechos humanos, en fin, la sostenibilidad ambiental, para mencionar algunas cosas. Porque si no hay sostenibilidad, pues ninguna política que se proponga va a ser algo que logre ese bien común. Al final todo se devuelve y lo vemos claramente en ejemplos como nuestro vecino país. Entonces, yo creo que esa sostenibilidad pide esa moderación y pide otra cosa importante,
que es la buena fe. Porque ahora que hablábamos del populismo, el populismo se disfraza de lo que usted quiere, hasta de centro, y se disfraza muy bien. Y los políticos hoy tienden a plantear cosas que la gente quiere oír, que le gustan a la gente, pero cuando llegan al poder las cosas cambian y hay una agenda propia que no es la del bien común ni es la de la sostenibilidad. Entonces yo creo que la buena fe hay que ver cómo, y en esto Humberto sería muy importante definir cómo aseguramos que la buena fe prevalezca en aquellas personas que quieran hacer una coalición de centro y que las agendas propias queden a un lado. Gracias, David. Y luego, ¿quiere tocar el tema del sector privado en eso o regresamos a ese tema? Como tú quieras, Ken. Pues si no, sigue. You're on a roll, como decimos en inglés. Sigue, bueno, por favor. Bueno, entonces, sobre el sector privado, yo creo que hay unas reflexiones importantes. El año pasado, los señores del Business Roundtable dieron una declaración muy importante sobre lo que debe ser la empresa privada y lo que debe perseguir la empresa privada, que no es únicamente maximizar utilidades. Como todavía hay muchas empresas importantes en el mundo y en Colombia y en todas partes que piensan que ese debe ser el objetivo de una empresa. Una empresa es sostenible si le es útil a la sociedad. Una empresa que no contribuya al mejoramiento social, bien sea solucionándole los problemas a la gente, porque las empresas no son para enriquecer a sus dueños, sino para crear riqueza colectiva. Riqueza colectiva es cuando a todo el mundo le va bien. Ya de esto se ha hablado mucho, está el tema del capitalismo consciente de Raj Sisodia, que es muy claro. Y yo creo que en el mundo el empresariado tiene un llamado muy serio a reflexionar sobre cuál es el objetivo del sector empresarial, porque nos están construyendo unas narrativas muy negativas del sector empresarial, ya que nosotros no las estamos construyendo. Y eso es muy peligroso, porque el sector empresarial es una fuerza fundamental para que un país pueda ser sostenible, se pueda generar empleo, se pueda generar riqueza, se pueda generar crecimiento económico, mejoramiento social, pero no con objetivos como enriquecer a sus dueños. La empresa privada tiene que ser mucho más incluyente en sus productos, en sus soluciones que le presenta la sociedad, y no nos podemos seguir midiendo por unos indicadores financieros únicamente. Yo creo que las empresas, para ser sostenibles, tienen que ser rentables, no me cabe la menor duda, pero eso no es lo único. Tiene que haber una rentabilidad en lo social y en el aporte a la sociedad. Y yo creo que eso ya en el mundo está muy claro. Y además otra cosa, tenemos que contribuir a la protección del medio ambiente. Porque si ahora, este año, el COVID nos ha dado una lección a toda la humanidad sobre lo que puede ser una pandemia, lo que puede ser un desastre, pues el cambio climático es un desastre que viene avanzando a pasos cada vez más rápidos y todos somos responsables de eso. Y si no le prestamos atención, cuando lleguen los efectos, los verdaderos efectos duros del cambio climático sobre la humanidad, eso no va a ser reversible. Para eso no hay una vacuna que se pueda desarrollar como es en el caso del COVID. Entonces, yo diría eso sobre la empresa privada. Yo creo que contribuye mucho la empresa privada a que haya ese desarrollo y todo eso, y la defiendo, y defiendo la economía del libre mercado con las restricciones que debe tener, pero también hago un llamado a la responsabilidad de los empresarios frente a su papel en la sociedad. Muchas gracias, David. Doctor de la Calle, hay mucho que discutir y pensar de los comentarios de David. ¿Quiere hacer un comentario?
Sí, yo haría un comentario breve porque... O primero, varios comentarios, varios comentarios. Estoy de acuerdo con la línea que ha expuesto David y estoy de acuerdo fervientemente. Me parece que esa es una visión que comparto. A ver, voy a precisar brevemente. Empiezo con lo primero que él dijo de sostenibilidad, que es una noción importantísima, porque además se vincula, entendí que ya había aflorado cuando yo estuve por fuera, con el tema del populismo. El gran problema del populismo es que existe, pero es indefinible. Realmente nadie se confiesa populista. Populismo es un insulto para desacreditar a los demás y tiene, en efecto, una capacidad histriónica brutal. Se viste de lo que haya que vestirse, porque en el fondo no tiene propósitos mucho más allá del poder en sí mismo. Es el poder desnudo, sin que importen las técnicas y la manera de lograrlo. La manera de detectar, el termómetro para detectar el grado de populismo de una propuesta es la sostenibilidad. Por ejemplo, un líder político dice en Colombia, tenemos que abandonar los combustibles fósiles. Y entonces uno dice, sí, bueno, toda la humanidad está empeñada en eso, estamos buscando fuentes alternativas de energía. Pero luego agrega, yo lo haré en 4 años. Ahí es donde entonces también la cronología importa, porque en la situación de Colombia y en general de un país que quiera desprenderse de los combustibles fósiles, tiene que establecer un proceso de transición que no se logra, creo yo, en 4 años. Y entonces la pregunta, en términos de sostenibilidad, es, entonces usted, señor candidato, ¿qué promete hacer en 4 años? Si partimos de la base, línea roja, vuelvo a mi cuento, de que es imposible hacer desaparecer totalmente ese tipo de combustibles, y eso se puede extender a la minería y a otros procesos. Bueno, allí paso al tema fundamental de David. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el valor central de la economía privada y de la capacidad empresarial y del libre desarrollo de la economía y la libertad de concurrencia. En la Constitución del 91 se dio un vuelco que muchos no han entendido, y es que la competencia se convirtió en un derecho. Antes se decía, bueno, que compitan, pero estamos contra los monopolios. No, ahora es un derecho del ciudadano. Yo, como ciudadano no productor, tengo derecho a que ustedes compitan. Y sobre esa base uno abre el camino para eliminar unas formas de economía en Colombia que han sido muy nocivas. Yo distingo entre el capitalismo y el rentismo. Colombia tiene una larga tradición de economía rentista. Era mejor tener un buen amigo en lo que se llamaba la Junta Monetaria que ser verdaderamente productivo y estar en capacidad de competir. Ese rentismo tiene que disminuir en favor del verdadero capitalismo, y ahí, para no alargarme, yo la frase capitalismo consciente, que la he utilizado también 1000 veces, es, yo creo, la línea en esta materia. Yo creo que se viene un proceso ahora de péndulo hacia el Estado. Yo creo que va a haber más Estado. La pandemia, veo que en general todos los economistas coinciden en que vamos a necesitar más instrumentos estatales, y en el caso de Colombia, el problema de la informalidad es dramático, porque los esfuerzos del gobierno, buenos, regulares o malos, en llegar con ayudas, fracasan con la situación de muchos colombianos que no están en ninguna lista, ni el Sisbén, ni Colombia Mayor, etcétera. Es una masa enorme, y llegarle a eso es verdaderamente un desafío. En Argentina acaban de hacer una cosa interesante, que es abrieron lo que se llama el registro de economía popular. Entonces esos informales se registran, hay que poner unos incentivos y uno empieza realmente a construir una base de datos que hoy no existe. Pero bueno, no nos desviemos. Como nos vamos a mover, creo yo, hacia el Estado, hay que tener la claridad de lo que expuso David, y es que no podemos llegar hasta el punto de la estatización, que ha fracasado en todo el mundo, y yo no creo que sea realmente la mejor solución en la búsqueda de la equidad social. Me parece que ese es un error, y que el gran generador de empleo seguirá siendo el sector privado. Luego, el capitalismo consciente, para abreviar, yo sí creo que esa debería ser la línea para Colombia. Bueno, ese tema del sector privado es sumamente importante, y como aliado, y quiero, David, quiero que Laura hable un poco también, o largamente, pero David, antes de eso, quiero responder eso, porque ese es un conversatorio que usted tiene con el doctor de la Calle ahora, sumamente importante. Quiero responder a los puntos. No, yo creo que pues, lo que ha planteado Humberto pues, está de acuerdo con lo que yo dije antes. Lo que yo diría
o quisiera que él me hablara un poco sobre ese tema de cómo en las coaliciones de centro lograr la buena fe de los que se unan, porque pues llegan estos lobos disfrazados de oveja o con sus agendas propias que hacen las cosas muy difíciles. Ese es el gran tema y no es fácil de responder en el sentido de que muchas de las construcciones humanas, legislativas, etcétera, terminan reducidas a problemas del ser humano. Por ejemplo, ya confesé los errores en materia del sector justicia, pero también mucho del deterioro es humano, es personal. Personas que no dieron la medida y en particular la medida de la buena fe y la medida ética. Entonces yo no puedo idear un sistema en el cual uno tenga como un buenafenómetro, es decir, yo mido la buena fe de una persona con un aparato. No, eso lo tiene que juzgar la comunidad, que es la que toma las decisiones y vota, pero sí reconozco que parte de toda nuestra tragedia, la ferocidad que estamos viviendo, es que se le desconoce la buena fe al antagonista. Entonces hemos regresado a convertir el antagonista en enemigo, y de muchos lados. Luego, un elemento central de una convergencia tendría que ser sobre la base de un compromiso de buena fe que alguien podrá decir, bueno, pero puede cumplir o no cumplir. ¿Qué ocurrió aquí al final de la violencia, de la llamada violencia con B mayúscula en Colombia? Se sentaron dos personajes que era casi impensable que lo hicieran. Laureano Gómez y Alberto Lleras se fueron a Sitges y sobre una base de una conversación inimaginable lograron una propuesta en términos de conjugar fuerzas políticas que fue eficaz en lo que tiene que ver con la violencia entre los partidos, totalmente eficaz. Nosotros llegamos a tener en un momento del Frente Nacional 5 o 7 homicidios por 100.000 habitantes, cifras incluso mejores que las de muchos países europeos. Bueno, luego se corre el eje de la polarización, ya el resto de la historia es sabida. ¿Cómo funcionó eso? Lo primero es que se convirtió en norma. A través del plebiscito del 57 se convirtió en una norma constitucional. Siempre puede violarse la Constitución. O sea, aquí el margen es muy difícil de establecer en términos aritméticos, porque aún con esa norma constitucional, esto se hubiera podido desbarrancar. Pero la clave no solo fue la Constitución, sino el cumplimiento de buena fe de los participantes. Hasta el siguiente punto, hay que reconocerlo, cuando los seguidores de Laureano terminaron por fuera del gobierno, por las vicisitudes políticas, no importa. Sin embargo, no destruyeron el pacto. No destruyeron el pacto. Y la buena fe se encuentra en distintas esferas. Déjeme solo un pequeño rasgo histórico. Cuando en el gobierno de Barco se llevan a cabo las conversaciones con el M-19, que se basaban en la buena fe y luego, claro, en unos acuerdos. Sí, hay que escribir cosas y tal. Pero el núcleo es, vamos a cumplir. Entonces vino la muerte de Pizarro y Antonio Navarro asumió la dirección, pidió cita con Barco y Barco dijo, se acabó el proceso. Este señor viene a notificarme que el M-19 renuncia a los acuerdos y regresa a las armas. Llega Navarro y le dice, señor presidente Barco, nosotros empeñamos la palabra de buena fe y aquí vengo a continuar cumpliendo. Y dígase lo que se diga del M-19, dígase lo que se diga. Esos señores han cumplido en democracia, no han regresado a las armas. Las FARC ha cometido crímenes inenarrables, pero una cosa protuberante es que dejaron las armas y vienen unas disidencias que son unos traidores y que hay que perseguir, eso no me queda ninguna duda. Pero no, por lacerarnos no podemos dejar de ver cosas tan protuberantes como que la guerrilla más poderosa deja que se destruyan sus armas, que no se ha vuelto a armar. Luego, dijéramos, la respuesta es un poco insuficiente, porque no hay una fórmula aritmética, de decir, no, pues, ¿cuánto de buena fe usted necesita? Pero sí tiene razón David en que eso la gente sí tiene que juzgar, que esto no es solo, y tal vez ahí lo tocó Laura, esto no es solo un problema de fórmulas legislativas o políticas, sino también del talante y de las características de las personas. Gracias. Laura, gracias por su paciencia. Comentarios, por favor.
Y puede ser de lo que dijo el doctor de la calle o comentarios de David o Poli o Gabriel, cualquier, o sea, conversatorio. Yo lo que creo muy respetuosamente, creo que se alinea con lo que planteó Poli. Yo creo que esta propuesta de centro no puede ser una propuesta construida de arriba hacia abajo. Y voy a, digamos, profundizar un poco en eso. Primer punto, creo que tenemos que sacarnos esta idea de que el centro es una masa de gente perdida, atrapada entre los extremos, que tenemos que salir a rescatar y que van a llegar los políticos que van a hacer un acuerdo y van a salir a rescatar a esta gente. Creo que eso lo tenemos que, digamos, que sacarnos esa idea romántica. El segundo punto, la otra idea romántica que creo que nos tenemos que sacar es que el centro es esa gente que está a favor de las libertades fundamentales y más conservadora en lo económico. Yo creo que el centro es mucho más que eso. Y les doy solo un ejemplo. Yo trabajo mucho con mujeres lideresas sociales. Esas mujeres están aquí, en este centro con nosotros, pero, por ejemplo, un tema como el matrimonio homosexual es un tema que se oponen, y están aquí con nosotros. Tenemos que hacer espacio para gente que, digamos, no va a estar en todo, no vamos a ponernos de acuerdo en todo. Entonces, por eso me parece que la propuesta que haga el centro tiene que ser una propuesta de fundamentales nada más, no llegar a plantear cosas específicas, porque si vamos muy a lo específico nunca nos vamos a poner de acuerdo todos, y la autoexclusión de la que habla el doctor Humberto se va a hacer más y más y más profunda. Yo creo que hay 5 temas fundamentales de los cuales el doctor Humberto ya mencionó. Uno es el acuerdo de paz, y ni siquiera es el acuerdo de paz, las 320 páginas del acuerdo de paz. Es el acuerdo de no reformar unilateralmente el acuerdo de paz. Él lo dijo y me parece que esa tiene que ser una línea roja. La segunda línea roja creo que tiene que ser una reforma económica, digamos, que pase por la reforma tributaria estructural que nos han prometido hace 30 años. El tercero creo que tiene que ver con la defensa de derechos fundamentales, pero ponernos de acuerdo, o sea, no le podemos pedir a la gente que vaya al mismo ritmo que el resto, que todos nosotros. O sea, aquí hay una Colombia rural, o sea, el centro va cambiando. Lo que era revolucionario hace 50 años, hoy es conventional wisdom. Entonces, digamos, tenemos que también dar tiempo a que la gente vaya ajustándose y acercándose más al resto de nosotros, que podemos pensar que somos más progresistas socialmente. El cuarto, que me parece absolutamente fundamental, es un acuerdo sobre la lucha contra la corrupción. Y el quinto, esto es un agregado mío, pero me parece que hay que pensar en una reforma a la educación superior, porque yo creo, Humberto, que aquí hay una cosa fundamental, y es que no le estamos hablando a los jóvenes. Creo que estamos haciendo una propuesta de las grandes figuras políticas que se reúnen, pero estas grandes figuras políticas no es temprano ya para que convoquen. Y que convoquen. ¿Saben por qué? Porque me parece que hay que darle espacio a ese centro para que se visibilice y se pueda expresar. ¿Quiénes se están viendo? Se están viendo los extremos. Y las propuestas de las figuras políticas no visibilizan a ese centro. Creo que hay que darles espacio, convocarlos, empezar un diálogo ya para lo que las figuras de centro, finalmente, cuando se defina la cancha, cuando sepamos quién sean, puedan haber sido legitimadas a través de un diálogo convocante. No creo realmente hoy que en Colombia una propuesta de arriba hacia abajo tenga ninguna posibilidad de futuro. Y creo que podemos combinar ambas cosas, y el momento para hacerlo es ya. Gracias, Laura. Entonces, añadimos reforma del sistema de educación también a los temas básicos. Sí, te entiendo bien, ¿no? Gabriel, comentario. Gabriel, estás en mute.
Ahí está, muy bien. Decía que, en línea a lo que dijo Laura, se nos está olvidando que antes de la pandemia, antes de la crisis que estamos viviendo, apareció un movimiento que fue capaz de convocar a un grupo muy grande de ciudadanos, liderado por los estudiantes, que de cierta forma fue castrado por el coronavirus, porque iba en ascenso, iba en un proceso de consolidar una nueva propuesta política y se suspendió, no se eliminó. Las fuerzas que llevaron a esas marchas y las fuerzas que se están en este momento cocinando en la crisis social detrás de la pandemia van a producir un estallido que desafortunadamente va a ser telúrico, va a conmocionar este país y eso pues puede ser una actitud de Casandra, una actitud negativa, pero la realidad es que las fuerzas sociales son incontenibles y se manifestarán de una manera u otra en los próximos meses y años, y creo que no podemos pensar en un centro que esté a espaldas de una manifestación social y política tan fuera del sistema, pero tan relevante para el futuro del sistema. Entonces creo que eso es un elemento que hay que integrar en el manejo de la construcción de la propuesta que hemos venido conversando con Humberto. Y en esa misma línea yo iría al tema del sector privado. Y yo quisiera decir que el sector privado tiene una actitud que no se visibiliza o no se percibe. Y yo creo que eso es parte del deterioro de la imagen de opinión pública del sector privado. No se ve convergente con la institucionalidad o con la democracia. El sector privado se asusta muy fácil. El miedo que señalaba David produce, por ejemplo, las propuestas radicales de Petro. Los lleva a correr como rebaño a pensar que la solución es la derecha. No lo digo todos, pero lo he sentido y lo he visto porque yo me muevo también en ese mundo. Y creo que eso es una actitud muy peligrosa del sector privado. Y que lo primero que debería hacer el sector privado es entender que lo más funcional a sus intereses es defender la democracia y participar en la construcción de un centro que reconozca lo que es inevitable, que es que se debe cambiar en materia de la asignación del excedente de la economía del país. Entonces creo que esos dos puntos, integrar los movimientos sociales que están tomando caminos alternativos y convencer al sector privado que no le convienen las extremas, así sean de extrema derecha, porque finalmente eso termina estallando socialmente, son dos tareas importantes para construir la propuesta de un centro convergente. Gracias, Gabriel. David, ¿quiere responder? Preferiría que hable Poli, que la tenemos por allá muy abandonada. No. Ya iba a ir a Poli, pero como Gabriel mencionó el sector privado... Pues David está pensando, David mientras tanto piensa. Cuando le pasan a uno la palabra es porque está pensando, yo ya me la sé. Bueno, entonces David, empecemos, Poli, ¿empecemos contigo o con David? Nada, yo tomo la palabra, David, okay, gracias. Muy bien, muy bien. Yo tengo una línea que me gustaría oír a Humberto al respecto, y es la línea roja de los contrapesos. ¿Cómo se le va a hacer? O sea, creo que tiene que haber también un acuerdo en cuáles son los contrapesos, más allá de que la Constitución, como dice Gabriel, los plantee, sino porque todos los contrapesos, como los estamos viendo hoy, se están diluyendo. Eso por un lado. Creo que otro tema que es importante poner sobre la mesa es el tema de la legalización. No porque suceda en el vacío, o sea, todos sabemos que eso no se va a dar en el vacío, pero creo que es un elemento para Colombia. O sea, ¿dónde estamos innovando realmente en la narrativa y en la propuesta de país? Y ahí vengo una cosa más de comunicaciones, que es donde yo me muevo, y es cómo pasamos de la aspiración a la inspiración. Kamala Harris dijo en su discurso, me encantó, es cuál es el alma, ¿no? El espíritu de los Estados Unidos, y los gringos en eso se identifican mucho, es parte de su discurso patriótico. Sin embargo, yo me planteo, ¿cuál es la narrativa real hacia adelante que puede plantear este centro con la diversidad de edades, tonalidades, colores y sabores? Yo eso
no lo estoy identificando. En un momento dado, Uribe fue que con su 2%, digamos, este centro parte con, entre comillas, con un 2% de entonces, inspiró al país por X motivos con la seguridad. Después sabemos que Santos inspiró al país con el tema de la paz. Son los dos extremos que uno podría poner en el espectro de cómo se podría mover la gente hoy, dejando el económico de lado. ¿Cuál es el elemento de inspiración de esta narrativa para que el país se aglutine más allá de que nos vamos a unir, el acuerdo es lo fundamental? ¿Dónde están las herramientas que diga, listo, yo me voy a dar la pela, yo les voy a apostar a esta gente, que por el otro lado son una cantidad de caras conocidas y la gente puede decir, pues es más de lo mismo? ¿Dónde está el diferencial? Ahí me parece que hay un tema por trabajar y urgente. Muy importante. David, gracias por ser caballero. Ya toca a ti. Gracias. Muy bien. Yo quiero decir varias cosas. Primero, que el tema de la inclusión, yo creo que es lo que más malestar genera, porque hemos tenido un sistema muy excluyente. Ahora Poli hablaba de las mujeres y hay otras minorías y todo esto que cuando se van a discutir políticas públicas o problemáticas de un país, se trata de hacer, como lo dijo Laura, propuestas de arriba hacia abajo. Pero yo creo que la inclusión es fundamental en todo esto. Y eso ir a todos los sectores, escuchar, para poder definir unos acuerdos, unos objetivos muy básicos, muy generales, pero que incluya la voz de mucha gente. Porque estamos acostumbrados a no tener en cuenta a mucha gente. Y volviendo al tema de la empresa y con lo que comentaba Gabriel, pues yo estoy muy de acuerdo en que la empresa privada, y lo dije ahora, no ha construido su propia narrativa. Y yo creo que hay empresas privadas muy buenas en Colombia. Hay unos que han sido rentistas, como ahora lo decía Humberto, y eso, capturadores de rentas, me parece muy preocupante. Hay que hacer reformas en lo económico y en lo tributario para evitar precisamente estar favoreciendo algunas empresas o algunas personas que quieren aprovecharse de tener unas ventajas que generan inequidades y que le quitan a otros que sí se necesitan. Entonces, yo creo que la competitividad es un tema en el que hay que trabajar mucho, precisamente para decir las empresas pueden ser muy exitosas sin subsidios. Algunas cosas se necesitan de ayudas, estímulos, pero los estímulos tienen que estar al alcance de cualquiera, no de unos pocos. Y ahí es donde yo creo que se tiene que definir esas cosas. Y ya es hora, porque cada vez que se habla de una reforma tributaria, pues se oyen las cosas. Sí, yo quiero una reforma tributaria estructural, pero yo como empresario no estoy dispuesto a ceder esto. No, es que cuando es estructural y vamos a dejar de tener ciertas excepciones o prerrogativas para unos pocos. Yo creo que cuando una cosa es estructural, tiene que ser equitativa, tiene que actuar con equidad, y equidad significa que todo el mundo pueda acceder a lo que se propone. Y en eso hay que hacer cambios y tenemos que estar dispuestos como empresarios a ceder algunas cosas que vienen del pasado y que definitivamente causan mucho malestar. Entonces, eso por un lado, la actuación ética del empresariado es muy importante. Mire, el caso Odebrecht es un caso que le hizo un daño al sector privado inmenso, porque quienes están en desacuerdo con el establecimiento inmediatamente generalizan. Todas las empresas son como Odebrecht y son corruptas y pagan coimas y para conseguir los contratos hacen lo que sea, y eso no es verdad. La mayoría de las empresas son buenas, actúan con ética, pero los pocos
que se aprovechan de esas situaciones, le hacen un daño tremendo a un sector tan importante para la economía de un país. Muchas gracias, David. Doctor de la Calle, toca a usted si quiere comentar sobre los varios comentarios de los otros. Es que nos quedan 20 minutos y después de sus comentarios, pues quería regresar al punto principal, o sea, al primer punto del conversatorio. Entonces, ¿qué bases tenemos o tienen ustedes o tiene Colombia para avanzar una convergencia? O sea, hemos hablado empezamos con 4, estamos con mucho más ahora y varios comentarios de cómo lo hacen, juventud, etcétera, etcétera. Laura hablaba de manera de hacerlo también. Entonces, a ver con los últimos minutos que tenemos, si podemos hablar un poco de desde ahora a dónde y qué son las propuestas. Entonces, doctor de la Calle, empezamos con usted. Entonces, si quiere empezar con esa etapa del conversatorio, por favor. Y entonces, 3 cosas breves previas. Me quedó sonando lo que ha dicho Laura sobre que esta construcción de la convergencia democrática no puede ser de arriba hacia abajo, y me parece que tiene razón. No creo que sea incompatible con lo que yo estoy tratando de proponer, pero es útil y es una visión positiva, y sí creo que tiene mucho sentido, porque pues lo otro, como bien lo dijo ella, puede sonar a unos políticos viejos ahí bregando a hacer lo mismo de siempre. Luego me parece que hay un punto que tenemos que mirar ciertamente. Segundo, Gabriel recordó el 21 de noviembre. Es que no lo debemos olvidar, porque allí lo que hubo fue una especie de ingreso al congelador de una situación de gran insatisfacción que yo creo que está ahí. Eso puede regresar, y puede regresar con unos vectores agravantes, que son una situación social muy aguda, desempleo, etcétera, no hay que repetirlo, y una situación política de alta temperatura y de ferocidad. Luego, ese es un elemento que debe tenerse en cuenta, porque si es necesario que se integre hacia la búsqueda de soluciones no radicales, aun cuando ahí va a haber, claro, radicalismos. Luego, Poli habló de los contrapesos. Ese es un tema muy importante, que es además la demostración de que no solo bastan las normas. Yo creo que los colombianos tenemos un gran fetichismo normativo, tenemos una deformación tremenda, y es que creemos que si hay un problema uno dicta una ley y arregla el problema, y muchas veces no sucede así. Lo de los controles está diseñado bien en la Constitución en términos de elección de los órganos de control, etcétera, para generar unos equilibrios, pero en la práctica pues hay ciertas deformaciones. Hoy hay una preocupación, Poli lo dijo muy bien, sobre la configuración de esos organismos de control que pueden terminar aglutinados en una sola dirección, perdiendo capacidad de inclusión y de oír distintos sectores de la sociedad. Y allí creo que es clave el control constitucional. Realmente la nota de una sociedad que se rija realmente por una constitución es que exista un tribunal que controle la aplicación de la Constitución, y que por eso tiene poderes que en Colombia algunos todavía resienten. Una pequeña anécdota personal. Yo fui miembro de la Corte Suprema de Justicia cuando esa corte era la encargada del control constitucional en sala plena, que es lo que se está proponiendo ahora, que sea una sola corte. Una sola corte, esto genera los siguientes problemas. La Constitución queda en manos de las disciplinas especializadas. Luego, realmente se pierde el acervo verdaderamente constitucional, que no solo es jurídico, es que los tribunales constitucionales están como aparte en la arquitectura de la organización estatal, porque tienen poderes sobre los demás en la medida en que son la voz de la Constitución. Son judiciales, pero no siempre procede el raciocinio constitucional con la hermenéutica tradicional del derecho civil. Digo, esa es una mala idea en lo técnico, pero en la práctica es destructiva. Nosotros tratábamos los temas constitucionales los miércoles por la tarde, y lo hacíamos desde una visión puramente escolástica. Premisa mayor, la Constitución; premisa menor, una ley. Ergo, esto es constitucional o no. Era un ejercicio teórico que no tenía nada que ver con las personas. Cuando uno crea la tutela, como lo hicimos en el 91, que convierte la Constitución en carne y hueso, si usted no tiene un organismo que recoja, como hoy, todas las tutelas,
Eso no lo vas a resolver los miércoles por la tarde. Eso lo que hace es cortar el nexo que hoy sí existe entre una constitución y las personas, sobre todo en los temas más de carácter social. Entonces, la eliminación de la Corte Constitucional es un retroceso en términos del Estado de Derecho. Y esto lo enmarco en el... Yo sé que los órganos de control, estamos hablando de Contraloría, etcétera. No, pero es que la Corte Constitucional hay que cuidarla. Claro, ahí viene Laura también a decir algo muy importante. Muchas veces la Corte es como la locomotora y entonces hay vagones que se nos quedan atrás. Y, por ejemplo, en los temas de sexualidad, las disyuntivas morales, no, yo entiendo. Y allí no podemos tener la intolerancia de los tolerantes. El que, como yo sí soy tolerante, a usted lo condeno a las tinieblas exteriores. No, yo estoy de acuerdo en que en el centro podemos coexistir con visiones distintas, particularmente en esos temas dramáticos. Bueno, y luego me parece que David realmente reiteró un problema, reiteró sus ideas que yo comparto y puso el foco en el tema de la inclusión. Pero volviendo digamos, a la parte programática, que es la invitación de Ken. Bueno, no, yo creo que es que hay como problemas de nomenclatura. Por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo en la vigorización de la universidad pública, accesible, pero es que eso lo meto yo en equidad. Es como un problema más bien de taxonomía, pero los temas, no se trata solo de hacer un rosario de temas, sino, claro, y buscar, como dijo Poli, cuál es el alma. Entonces, puede ser difícil de definir, pero más o menos todos sí sabemos qué es ser de centro en función de qué no es ser extremista. Yo creo que eso es posible lograrlo como alma de un proyecto político respecto de la tesis de Laura sobre que esto debe limitarse a cosas muy generales. A mí sí me genera una preocupación. ¿En qué sentido? En que ese ejercicio es el que se ha hecho aparentemente. Aquí lo que estaríamos proponiéndolo es hacerlo genuinamente, pero aparentemente los políticos siempre echan carreta, hacen unas expresiones que terminan siendo los eslogans de campaña. Y cuando se elige un presidente, el señor no está amarrado por nada. De tal manera que es tal el presidencialismo que incluso los que hemos pasado por allá, la famosa idea, perdón que se me está acabando la batería y yo me pego aquí entonces un momentico, la idea los que pasamos por allá sabemos que la idea del gabinete no existe. En el gabinete la gente echa sus temas, hay cosas más sustanciales en el COMPES, pero pues todo el mundo sabe que el gabinete es el presidente. Entonces, yo propongo una gobernanza distinta, un poco más colectiva, precisamente sobre la base de la ingeniería inversa y llegar a compromisos más concretos, a diferencia en esto de lo que piensa Laura, un presidente que no solo llega sobre la retórica y después dice, no, pues yo hago lo que yo quiera aquí y yo nombro un amigo mío de ministro, no. Yo propongo una gobernanza más europea, un proceso verdaderamente de coalición de fuerzas políticas. Tomo de Laura el ingrediente de abajo hacia arriba, pero finalmente esto desemboca en unos líderes y una forma de gobernar que me parece que en Colombia sigue siendo muy unipersonal, que es lo que induce la mermelada. Yo quiero insistir en eso, porque es que el presidente que llega, cuando ya el Congreso fue elegido, entonces le toca salir a conquistar congresistas. Y el método que llevamos ha sido el de 30 años, al amparo de la generalidad de los programas, que es mi objeción a Laura, porque si decimos, queremos la equidad, ¿no? Pues claro, pero cada presidente interpreta eso como quiere. Yo creo que hay que acotar un poco más, pero puedo estar equivocado. Esto no es dogmático, no sabemos. La palabra clave hoy en Colombia, lamentablemente, se llama incertidumbre. Lo que tenemos es una gran incertidumbre en lo político y en lo que pase en la pospandemia. Pero eso, simplemente para simplificar, uno lo puede agrupar taxonómicamente pues, en distintos conceptos. Cuando Ken mencionó las 4 o 5 cosas que yo he escrito sobre ellas, es siempre en el sentido de que, claro, se nutre de programas sin que tampoco se convierta en una camisa totalitaria de fuerza, porque tampoco uno puede pretender, en circunstancias variables, que un gobierno, que un gabinete, pues no tenga que precisar cosas, y a veces cambiar también es necesario, pero el alma es la que es necesario mantener. Y ya termino, porque además como me pasé de la hora, este es el panel de ustedes, yo aquí estoy metido, y termino con la línea de Gabriel Silva. El alma está en la Constitución
Y el alma está en no desconocer la posibilidad de paz de manera unilateral. Ahí hay lo que yo creo que configura realmente algo que la gente pueda entender de manera más fácil. Bueno, eso es. No, gracias, doctor de la Calle. Mira, todo el formato ha cambiado, entonces no se preocupe. Iba a ir a Gabriel antes, pero Laura, el doctor de la Calle, te mencionó varias veces. Entonces, si quieres comentar ahora y luego voy a Gabriel, porque también mencionó algo de lo que dijo Gabriel. Laura. No, yo creo que estamos de acuerdo en lo fundamental. O sea, estamos de acuerdo en que obviamente hay que tener un programa con propuestas específicas que vinculen a quien vaya a ser elegido. Y hay una cosa que el doctor Humberto ha mencionado varias veces y que a mí me parece muy importante. Es que en esta convergencia democrática no puede ser que el presidente, quien sea elegido, vaya a asumir que llega solo. No, llega en una coalición donde todos ellos, quienes sean, van a estar participando, no por cuotas burocráticas, sino en el acuerdo programático. A mí eso me parece fundamental, porque creo que lo que nos pasó en la elección pasada era que quien quería presentarse así como de centro era, ustedes se unen a mí, ustedes no construimos juntos una propuesta, y creo que ahí el viraje es una cosa que me parece muy importante. O sea, no podemos perder de las palabras del doctor Humberto eso. Me parece que es una propuesta que es muy distinta a lo que se planteaba con Petro y Fajardo en las elecciones pasadas. Esa es una diferencia fundamental que ojalá Humberto, el doctor Fajardo, la tenga bien clara ahora, ¿no? Pero solo quería decir una cosa. Yo a lo que me refiero, Humberto, es que una cosa es tener propuestas específicas sobre unos temas fundamentales, pero otra cosa es tener todo, pensar cubrir todo, porque el tema de cubrir todo es que asustamos a la gente, y yo lo que creo es que tenemos que ser lo más convocantes posibles porque ya hemos perdido. Entonces, creo que también hay que ser un poco pragmático en el nivel de detalle de las propuestas que vamos a llevar, y creo que ahí se puede caminar una línea media, así como se puede caminar la línea media en términos de participación e inclusión, de ir avanzando en diferentes niveles, pero ir avanzando ya, porque siempre nos parece que eso es para más adelante, y pues no, el tiempo corre. Lara, ¿cómo limitar los temas? O sea, está diciendo que si es demasiado amplio, es imposible forjar una convergencia. Entonces, ¿cómo es la tarea de limitar y unir la body politic, por decir en inglés, a un programa, un propósito en común? ¿Cómo es la tarea para hacer eso? Y Gabriel, es la misma pregunta que voy a tener para ti también, pero Laura, como estabas hablando de eso ahora mismo, si quieres seguir un poco. Bueno, miren, yo creo que en nuestra empresa todos sabemos que las grandes figuras políticas del centro están avanzando en eso, se están reuniendo, están conversando. Ellos van a llegar, digamos, a una propuesta. Lo que yo creo es que esa propuesta que hay que escuchar y que hay que montar, y ahora algún tipo de diálogo con ese centro que creemos que conocemos pero no conocemos, y coger de ahí, ¿qué están diciendo? ¿Dónde están las coincidencias? ¿Qué es lo que está diciendo la gente? ¿Qué es lo que está pidiendo? Y complementar con eso. No me parece que sea una fórmula muy difícil, y creo que de ahí podrían salir los temas. Creo que los temas gruesos ya están más o menos definidos porque son evidentes, o sea, los gruesos, ¿no? O sea, las líneas rojas. Pero creo que ahí se puede complementar con un proceso de participación que puede ser hasta bastante innovador si nos toca hacerlo de manera virtual. Gracias. Gabriel, entonces, ¿cómo limitamos todo eso? Y la otra pregunta, y quizás un poco tarde para entrar al tema, pero es parte del problema es que hay que quitar todo ese conversatorio fuera de las manos de los políticos de cierta edad o generación, y dar toda la influencia a los jóvenes que no
no están tan infectados, por decir, por la historia en los últimos 30, 40 años? ¿Cómo es la manera de hacer eso? Estás en mute, Gabriel. Ahí está. La mágica, creo que estaríamos en el paraíso. No existe sino la construcción con el trabajo duro. Pero yo quisiera señalar un punto que destacó Poli y señalar también algo que he visto como transversal. Poli señalaba que se necesita un mensaje que realmente identifique al centro. Y yo creo que, aunque no tengo la palabra, el centro está en contra de toda exclusión, está en contra de la marginación, de que existan colombianos que no se sientan parte de. ¿Cómo se dice eso en una palabra? Eso más bien lo puede contestar Poli, que es experta en comunicaciones, y debemos construir ese mensaje, porque en Colombia lo que caracteriza todo lo que hemos dicho es que la gente se siente excluida, alienada de las instituciones, y por eso la propuesta de Laura, que acoge Humberto, de arrancar de abajo para arriba, que en cierta forma desde el punto de vista del sector privado también la mencionó David, creo que se trata de incluir, de romper esa alienación y ese repudio que tienen los ciudadanos cada vez mayor con todo lo que es institucional, y eso solo lo rompe participación. Que esta discusión no la demos solo contigo y solo en este escenario, sino que la demos o en los escenarios que conocemos nosotros, sino darla en otros escenarios, y eso requiere mucho trabajo. Finalmente se trata de que la gente participe y se sienta construyendo ese mensaje. Es la única forma en que realmente se encuentre un programa que la gente sienta que es de ellos. Para mí ese es el truco, y eso solo se logra con muchísimo trabajo. ¿Puedo agregar algo? Solamente una cosa. Por favor. Yo solo quiero decir esto. Yo creo que las arrugas cuentan. O sea, yo sí creo en Estados Unidos posiblemente en el IJAN. Es mejor para mí, para mí, por lo menos. Estoy hablando a gente que fue del kinder, ¿no? O sea, que salieron a gobernar un país sin arrugas, ¿no? Pero yo soy de las que creo que las arrugas sí cuentan. Lo que creo es que en todo, pero que tenemos que poder hablarle a los jóvenes. Es lo único que yo digo en este momento. La construcción del centro no los está incluyendo a pesar del 21 de noviembre, y era lo único que estaba planteando. Creo que las cosas se pueden hacer al mismo tiempo y ambas cosas. Solo quería dejar eso claro, porque a Biden lo van a elegir con 77 años y por suerte. Bueno, a ver, ojalá, vamos a ver si es así. Veremos, pero... Poli, quiero comentar tuyo, pero David necesita salir en 2 minutos, okay, entonces quiero dar la palabra a David y luego regreso a Poli y regresamos al doctor de la calle para cerrar la sesión. ¿Les parece bien? David, bueno, primero que todo decirles que para mí ha sido un gusto tremendo participar con todos ustedes. He aprendido mucho y creo que tenemos muchos puntos en común. Sigo pensando que pues, la idea de Humberto es una idea muy importante y que tenemos que trabajarle mucho para poderla lograr. Porque definitivamente las fuerzas polarizantes hoy tienen, pues están muy aquí con un pleonasmo, están fortalecidas y eso no es bueno, y la población se deja llevar por eso. Esto se vuelve como un circo con barras y con de todo esto, pero hay que trabajar porque realmente yo soy de la idea de que a la mayoría de la gente le gusta mirar las cosas con más moderación, obviamente pensando en el bien común, pensando en que las cosas se deben orientar a resolver los verdaderos problemas que tenemos, y cuando alguien tiene un buen discurso, una buena narrativa de centro, eso realmente a la gente le gusta mucho. Entonces,
Yo creo que sobre eso hay que trabajar, guardando siempre una palabra que se insinuó aquí, que es bien importante, que es la coherencia. Y es lo que decimos, es porque verdaderamente lo pensamos y que esa es nuestra verdadera agenda y es lo que estamos buscando para el bien de mucha gente. No lo que suena bonito para que yo me gane unos votos. Entonces, aquí hay un trabajo importante que hacer. Agradezco mucho a todos a la invitación que nos hizo Ken y realmente para mí ha sido un gusto estar con todos ustedes. Les deseo un excelente día y lo disfruté muchísimo. Mil gracias, David. Bueno, mil gracias. Poli, tienes la palabra y vamos a cerrar con el doctor de la calle. Poli. Un minuto nomás. Yo haría una propuesta que puede ser muy ingenua de mi parte, y es que esas discusiones con los líderes que vayan a participar y los que estén ahí fuera transparente. Yo haría si no una comisión de la verdad, sí una coalición de la verdad. Sería muy importante para el país que en vez de que hagan las cosas a puerta cerrada y decidan lo que después se va a interpretar como cuotas o intereses, esta misma conversación se diera pública y que el país pueda oír cómo se construye, además porque sería muy pedagógico para todos nosotros. Y pues ahí Humberto tiene una experiencia de negociación y de lograr unir criterios o propuestas o por lo menos intenciones positivas, y creo que eso cambiaría y obligaría a otros partidos a hacer exactamente el mismo ejercicio. Es de frente. Gracias, Poli. Mire, los canadienses pueden moderar ese conversatorio público si quieren, si nos invitan. Doctor de la Calle, empezamos todo eso con usted. Usted tiene la última palabra, por favor. No, dijéramos que para abreviar, yo también, como lo dijo David, aprendí mucho y me encantó este ejercicio. Creo que hay que seguirlo haciendo y que persistir. La idea de Poli de que esto sea, dijéramos, un ejercicio público y no una especie de conclave esperando a que salga humo blanco o negro es una buena idea. Y bien, en esencia, para decirlo en una sola frase, lo que buscamos es desaprender el odio y aprender la reflexión incluyente. Yo creo que ese es, dijéramos, el verdadero propósito de un ejercicio de esta naturaleza. Mil gracias a Ken, a todas las personas que han participado, que nos han ayudado en este encuentro tan grato y que se repita, porque yo sí creo que de aquí en adelante me parece que un tipo de ejercicio como este es el que se merecen los colombianos. Y nuevamente muchas gracias. Gracias, doctor. Pues fijamos otra fecha y empezamos, continuamos con el tema. Mil gracias. Gracias a usted, doctor, y a David, Poli, Laura y Gabriel, a la intérprete y todos que han acudido a escuchar ese webinar. Como dije al principio, eso no va a ser el último webinar que hacemos sobre ese tema. Tenemos otros programados y también este webinar ha sido grabado y va a estar en nuestro sitio web ccacanada.com mañana, más tarde mañana o hoy por la noche. Bueno, gracias a todos de nuevo, que tengan un buen tarde y nos vemos pronto de nuevo. Muy bien. Muchas gracias a ti. Chao. Chao, chao.